Esa no es la única irregularidad. Ahora se confirma que hubo personas deportadas ese sábado a El Salvador que regresaron a Estados Unidos, muy en silencio. ¿Por qué? Porque o no cumplían con los requisitos o porque mandaron mujeres a una cárcel de hombres y ahora están aquí. Pero además de eso, una denuncia de algo que podría, por ahora, parece ser irregular. Me voy a Nueva York con María Santana. María, había un individuo que estaba detenido, que enfrentaba un proceso legal en este país, pero ese proceso desapareció para que se lo pudieran entregar a El Salvador, en donde él tendría información comprometedora sobre el gobierno de Nayib Bukele. Sí, hola Juan Carlos. Y una de las preguntas que muchas personas se han hecho en todo esto de los vuelos de deportación a El Salvador es ¿qué gana el presidente Nayib Bukele, qué gana el gobierno salvadoreño con encarcelar a estas personas en su país? Bueno, ahora se sabe que Estados Unidos discretamente retiró los cargos contra César Humberto López Larios, un presunto líder clave de la pandilla MS-13 y que lo devolvió al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como parte de estos vuelos de deportación de presuntos terroristas. Según investigadores estadounidenses, López Larios posee información que podría implicar a altos funcionarios del gobierno salvadoreño en posibles acuerdos corruptos con la violenta pandilla, pero fue deportado en uno de estos polémicos vuelos que se realizaron a El Salvador el 15 de marzo, después de que Trump invocara la ley de enemigos extranjeros. Estas deportaciones forman parte de un plan del gobierno de Trump, de este líder y de otros líderes, otros miembros de MS-13, para compensar a El Salvador por encarcelar a los inmigrantes acusados de delitos y expulsados de Estados Unidos. Estados Unidos además le está pagando unos $6 millones a El Salvador para mantener a esas personas en la prisión. Pero en particular estas deportaciones de miembros de la MS-13 que han sido una prioridad para las autoridades salvadoreñas y se ve como algo que beneficiaría al presidente Bukele, que se ha convertido en una figura destacada entre los conservadores aquí en Estados Unidos por ser muy simpatizante del presidente Donald Trump. Pero esto es una pérdida para la justicia estadounidense, dicen algunos funcionarios. Traer a líderes de la MS-13 para que enfrenten cargos en Estados Unidos ha sido una prioridad para el Departamento de Justicia, especialmente porque tienen información que podría comprometer ya sea a funcionarios de otros gobiernos o para dar información sobre cómo capturar a más miembros de la pandilla. Así que vemos que fue un intercambio y que Bukele, además del dinero que recibió de Estados Unidos, también está recibiendo a personas que están acusadas aquí en Estados Unidos de ser miembros de una pandilla que podría tener información sobre él y su gobierno. Ese líder pandillero que supuestamente encabeza una de las estructuras más altas dentro de la pandilla MS-13 está ya en la cárcel de máxima seguridad, el centro de confinamiento del terrorismo, y es una de las personas que llegó en el vuelo junto al grupo de venezolanos que deportó a Estados Unidos hacia El Salvador el pasado 15 de marzo. Esta persona es identificada por el gobierno salvadoreño como un cabecilla que puede tener información que permitiría a las autoridades de seguridad detener a otros miembros de esta estructura. Eso es lo que oficialmente se ha dicho, pero hay que destacar que esta persona es una de las que aparece mencionada, según investigación periodística, que revela un supuesto acuerdo, un supuesto pacto que tenían las pandillas con el gobierno de Nayib Bukele en los primeros años para reducir la cifra de asesinatos a cambio de no extraditar a cabecillas de pandillas hacia los Estados Unidos. Hay que recordar que el gobierno de Estados Unidos estaba solicitando la extradición de por lo menos 13 cabecillas de pandillas. Algunos de ellos estaban detenidos en las cárceles de El Salvador. Pues la deportación de esta persona se acordó en la reunión que a inicios de febrero sostuvo el presidente Nayib Bukele con Marco Rubio,
Un día después de este encuentro, la embajadora de El Salvador en Washington reveló en una entrevista que la deportación de los pandilleros desde Estados Unidos a El Salvador había sido un punto de honor que había planteado el presidente Bukele. Algunos sectores están advirtiendo que esto es para que en el juicio que está abierto en la Corte en Nueva York no se conozcan detalles de este aparente acuerdo, un acuerdo que el gobierno de El Salvador siempre ha negado, Mario. Oye, Guaya, algunos migrantes en los vuelos enviados de El Salvador, hacia El Salvador, mejor dicho, han dicho que fueron devueltos a Estados Unidos, lo que, pues, de alguna manera socava las afirmaciones del Departamento de Justicia. ¿Se sabe algo al respecto, Merlín? Mira, Mario, lo último que se ha conocido en este tema de los venezolanos es que esta mañana una firma de abogados presentó ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador un recurso que debe ser conocido en la Sala de lo Constitucional, y en este recurso los abogados contratados por el gobierno del presidente Nicolás Maduro están pidiéndole a los magistrados que evalúen la legalidad de la detención de estas personas. Ellos argumentan que estas personas fueron deportadas de Estados Unidos y que no deben seguir detenidas en El Salvador, sino que deben ser enviadas a Venezuela. Escuchemos lo que decía uno de los abogados. Venimos acreditados por 30 familiares de estos señores ciudadanos venezolanos, pero por efecto extensivo, como es favorable, también nosotros procuramos por el resto, que sería en su totalidad 238. ¿Y qué es lo que le están pidiendo a la Corte? A la Corte Suprema de Justicia le estamos pidiendo, en atención al mandato constitucional, porque es el máximo tribunal de la interpretación de la Constitución y las leyes, le estamos solicitando que revise cada uno de nuestros postulados, que revise la situación legal y jurídica de ellos y que se pronuncie que si existe una ilegalidad en la detención, ordene inmediatamente la libertad de estas personas. Si esta es una situación de naturaleza migratoria, pues tiene que dársele el tratamiento conforme a la ley de migración de nuestro país. ¿Y eso qué implicaría? ¿Que ellos deben salir hacia Venezuela? Tendrían que ser repatriados a su lugar de origen. Si vemos el punto de una deportación, cuando esta se realiza, la persona nacional tiene que ir repatriado a su patria, valga la redundancia, no tiene que ir a otro país. Mario, además de la vía legal a través de la Corte Suprema de Justicia, las familias de varios de los detenidos venezolanos en El Salvador han recurrido a la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión. Han enviado al menos 7 casos que fueron recibidos vía electrónica, así lo ha confirmado Andrés Guzmán. Esta instancia, que es una instancia de gobierno, confirmó que ha recibido estas 7 solicitudes donde las personas están presentando información que en su consideración argumenta o hace ver que sus parientes detenidos en el SECOT son inocentes. Estos casos, ha dicho el comisionado, van a ser analizados uno a uno y esta información va a ser enviada a las instancias correspondientes, Mario.